Padre, qué tiempo tan especial es el poder, Señor, reconocer que tú eres ese Rey eterno que te has manifestado en medio de nuestras vidas para salvación de cada uno de nosotros, para salvar nuestros corazones, para rescatar nuestras vidas, Señor precioso, para poder ver, Señor, cómo tú nos has rodeado con un favor, Señor amado, que lo único que hace es derretir el corazón en la medida que nos vas haciendo conscientes, Dios, de todo lo que nos has permitido recibir, Señor, solo por gracia, por tu misericordia infinita y preciosa, Dios. Nos permites ir cada día palpando un poco más de ese de tal manera. Amó Dios al mundo, Señor. Padre, queremos orar por todos nuestros hermanos, Señor. Queremos orar por tu iglesia. Queremos orar por aquellos hermanos que están enfermos, Señor. Queremos orar, Padre, porque tu mano hermosa sea la que esté obrando en la salud de cada uno, Señor. Somos frágiles. Este cuerpo es demasiado débil y frágil, Señor, pero eres tú el que lo puedes sostener, Señor. Fortalécenos, no solamente en este nuestro cuerpo natural, sino fortalécenos, Señor, en nuestro espíritu, por tu presencia, por tu poder, en nuestro ser interior, Señor. Fortalécenos para entender cada día, Dios de los cielos, que nuestra vida está en tus manos, que nuestro nacer y la partida de este mundo está en tu presencia, está delante de ti, Señor. Eres tú el que tienes la soberanía sobre nuestras vidas para hacer en nosotros conforme a tu voluntad. Permítenos descansar en esa tu voluntad que es agradable y perfecta. Permítenos en esta noche meditar tus palabras, Señor, que ellas sean bendición, refrigerio, guía, luz, Señor, que alumbre nuestro corazón en el propósito maravilloso tuyo. Te damos a ti toda la gloria, el honor y la alabanza en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya, mis amados. Un abrazo especial para todos. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los fortalezca. Continuamos estudiando este tema tan precioso sobre la vida de la iglesia y todas las cosas hermosas que Dios nos ha venido regalando a través de su palabra, que han edificado nuestras vidas. A mí personalmente ha ministrado Dios mucho mi corazón a través de todas estas preciosas palabras, porque ha venido trayendo luz y claridad para que entendamos que todo lo que Dios está haciendo, que todo lo que Dios está obrando, que todo lo que Dios está manifestando en medio de su pueblo es un fluir de la vida de Él, un fluir de su maravillosa naturaleza, un fluir de su maravillosa presencia en cada uno de nosotros, haber sido escogidos para recibir este depósito tan extraordinario y tan hermoso como lo hemos leído. Si te ubicas nuevamente allí en Hechos, capítulo número 2, 47, y finalizando, donde la palabra de Dios declara de una manera muy especial y muy maravillosa que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto es muy hermoso, seguirlo entendiendo con el corazón. Lo hemos visto a través de ese poder perseverar en la doctrina de los apóstoles, poder perseverar en aquello que la palabra nos permite ver y nos permite palpar acerca de lo que estaba siendo establecido en el corazón de esta iglesia naciente. No podemos, mis amados, perder de vista lo que hemos visto en varias ocasiones, de que lo que estaba experimentando esta iglesia que está aquí el Señor dando a conocer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, era una iglesia que estaba experimentando un profundo cambio en su corazón, estaba experimentando un profundo cambio en su vida, entendiendo que lo que nuestra vida necesita para ser transformada, que necesita para ser cambiada, es poder entender cuál es la razón para ser traídos de regreso a la casa del Padre. Ya lo hemos visto en la vida del hijo pródigo, que él pudo recibir una luz preciosa para entender que lo que necesitaba no era una herencia material, sino que lo que necesitaba de una manera especial era entender que era la presencia de Dios, la presencia del Padre, la que le hacía estar en casa, y que la razón de estar allí era por disfrutar de esa presencia. Amados, Dios tiene cuidado de todas las cosas. El Señor dice que no nos afanemos por qué comer y por qué vestir, porque de estas cosas se afanan los que no tienen su mirada puesta en el Señor. Pero el Señor nos ha dicho más a nosotros,
a los que hemos sido tocados, escogidos, llamados, apartados por la gracia y la misericordia de Dios. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amados, aunque no estamos buscando las cosas materiales, indiscutiblemente vemos cada día la mano de Dios obrando de una manera especial en todas las áreas de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestros hogares y de nuestras familias. Qué cuidado tan precioso el de parte de Dios. Así como un día el Señor habló a Israel y a su corazón para que le dijera que si recordaba sus 40 años en el que el Señor lo había llevado transitando por el desierto, que no olvidaran, que no se dejaran de percatar que durante ese tiempo su calzado no había envejecido, su ropa no se había desgastado, su pie no se había hinchado. O sea, que recordaran cómo Dios había sido fiel, que en esos 40 años no habían tenido posesiones, no habían tenido lugares para sembrar y trabajar, pero durante esos 40 años Dios fue fiel y maravilloso. De manera que Dios, el Dios fiel que se manifestó allí en los 40 años en el desierto, es el mismo Dios que sigue presente hoy en día para seguir sustentando, para seguir enviando el maná del cielo. No solamente el maná que va a saciar nuestra vida espiritual, el enviarnos cada día su hermosa palabra con la que nos conduce a su corazón, sino que también tiene cuidado de todas las cosas que requieren nuestras vidas conforme a su preciosa voluntad. Él ha dicho: contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. Hermoso, que podamos alegrarnos, que podamos gozarnos, que podamos descansar en la presencia maravillosa de Dios, de saber que estamos en sus manos y que Él es nuestra alegría, de que Él es nuestro gozo y de que Él es el refrigerio de nuestro corazón. No olvidemos que la razón de haber sido atraídos a Dios es Dios mismo, que lo que hacía falta en nuestras vidas era el Señor, y que este milagro precioso es el que ha acontecido en tu vida y en mi vida, y por eso estamos aquí reunidos desde nuestros hogares, porque no olvidemos, la iglesia no es un lugar, la iglesia son personas, somos tú y yo, y ahora Dios nos ha dado la posibilidad de que la iglesia desde nuestros hogares nos unamos en un mismo espíritu para recibir su palabra y buscarle en oración y adorarle desde diferentes lugares, pero unidos con un mismo propósito: conocer más de nuestro eterno y precioso Salvador, conocer más de nuestro buen Dios, no olvidando cómo el Señor ha pasado junto a nosotros, como ya lo vimos allí en el libro de Ezequiel, que Él pasó y Él fue el que proclamó con su palabra que viviéramos, y fue el que nos pasó de muerte a vida, y que donde el Señor pasó junto a nosotros fue allí en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fue donde Dios pasó junto a nosotros para perdonar nuestros pecados, pasó allí en la cruz del Calvario para producir limpieza nuestro corazón. Allí fue donde pasó junto a nosotros para pasarnos de muerte a vida, para que ahora Él se convierta en el tesoro más preciado de nuestro corazón y en el tesoro más preciado de nuestra vida. Que no olvidemos que esta es la salvación que hemos venido viendo, no en los términos del hombre, no en los términos de pasos o de reglas o de costumbres o de hábitos humanos, sino en la forma en cómo Dios ha venido despertando nuestro espíritu para llevarnos hacia Él. La salvación que revela el corazón de Dios, esa salvación que nos atrae hacia Él, esa salvación que nos enamora cada día más de Él, esa salvación que cambia nuestros valores temporales por valores eternos y hace que ya nuestra búsqueda no es de las cosas terrenales, aunque aquí tenemos que cumplir responsabilidades, aunque aquí tenemos que cumplir con ciertos trabajos y todo, pero ahora nuestra búsqueda de las cosas celestiales, nuestra hambre y nuestro anhelo es más y más de la vida de Dios. Ubíquese entonces allí nuevamente en el libro de los Hechos, Hechos en el capítulo número 2, ubíquese allí, versículo número 42. Como hemos ya visto en la palabra, en esta iglesia preciosa que había nacido del corazón de Dios, hemos visto que empezó con un fluir de la vida de Dios, lo que hemos expresado, un fluir de la vida del Espíritu de una manera muy especial. Y Hechos en el capítulo 2, verso 42, dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya hemos visto respecto a esto de una manera muy especial, ya hemos estudiado acerca de cómo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, también hemos visto en
En el domingo anterior estuvimos estudiando acerca de cómo perseveraban en la comunión unos con otros, que cuando hablamos de perseverar estamos hablando de la diligencia que el Espíritu de Dios produce en nosotros. No olvidemos que la vida espiritual, cuando la vida del Espíritu empieza a obrar en nosotros, empieza a producir en nosotros diligencia. Nos lleva a ser un pueblo diligente, un pueblo que permanece, un pueblo que se dedica, un pueblo que se consagra, un pueblo que persevera en todo aquello que pertenece al Señor. Cómo ellos perseveraban en aprender la palabra, cómo ellos perseveraban en compartir la vida que tenían en común, que lo que ellos tenían en común era la vida preciosa de Dios, que esa salvación que había llegado a sus corazones, que había llegado a sus vidas, había despertado una necesidad dentro de sus corazones, y era la necesidad de conocer a su Creador y la necesidad de relacionarse con Él. Para esto fue creado el hombre en el huerto del Edén. El hombre en perfección tenía esta necesidad, y ahora el hombre que ha sido pasado de muerte a vida, el hombre que ha recibido salvación, también ha sido despierto en esta necesidad de conocer y de relacionarse con su Creador. Vimos entonces cómo ellos perseveraban entonces en la comunión unos con otros, y que esta no es una unidad, esta unidad de la que habla la palabra, recordamos, no es una unidad basada en la capacidad humana, sino en la unidad de una vida eterna en común. Que lo que ellos tenían en común, esos nuevos creyentes, lo que los unía era la vida de Cristo, de la cual todos estaban participando. Dios nos dio a todos los miembros del cuerpo de Cristo ser partícipes en la misma medida de esa vida preciosa, de esa vida maravillosa, la vida preciosa de Dios inundando nuestro corazón e inundando todo nuestro ser, de manera que todos estamos aquí siendo parte del cuerpo de Cristo porque es su obra, porque somos el fruto que produjo la semilla que cayó a la tierra y murió. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar fruto, pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Y Jesús fue ese grano de trigo que sobre el monte Calvario murió para dar un fruto, y ese fruto que Él dio allí en la cruz de Calvario somos tú y yo, un pueblo para el corazón de Dios. Y que este pueblo que empieza a ser parte del corazón de Dios es un pueblo donde cada uno no tiene los ojos puestos en el otro para envidiarlo, sino donde cada uno tiene los ojos puestos en el otro es para expresarle el amor de Dios, que así como ha sido amado, así también desea expresar ese amor de Dios a aquellos que han sido amados con este amor precioso del Salvador. Y llegamos entonces a este hermoso y esta preciosa parte de la palabra donde dice, y que perseveraban en el partimiento del pan. ¿Cierto? Que esta es una referencia, cómo esa iglesia participaba de la cena del Señor, de aquella instrucción que el Señor en la noche, en la última noche que se reunió allí con sus discípulos antes de ser entregado, cómo los reunió, estaba celebrando la última Pascua, pero estaba instaurando la cena, la celebración que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a participar de esto tan hermoso por causa de la vida que nos ha sido otorgada. Esta celebración, no olvidemos, es una celebración. La celebración del partimiento del pan nos recuerda la muerte y resurrección de Cristo, que no es una simple celebración, sino es un acto que debemos celebrar con entendimiento. Lo debemos hacer entendiendo qué fue lo que aconteció, qué es lo que Dios produjo en nosotros al pasarnos de muerte a vida. No olvidemos, mis amados, que lo que estamos celebrando es ser partícipes de la vida de Dios, ser añadidos a la iglesia, y que este ser añadidos a la iglesia no es simplemente haber sido puestos dentro de un salón de reunión, sino haber sido puestos en Dios y Dios en nosotros. Qué tan hermoso esto. Esto nos va a permitir entender y apreciar que lo que añade la vida de una persona
a la iglesia no son las estrategias humanas. El ser humano no puede añadir a ningún ser humano al cuerpo de Cristo. Es una obra que solamente puede Dios hacer. El que añade es Dios mismo, quien ha sido, mis amados, añadido a la iglesia, está experimentando sobre su vida la promesa hecha por el Padre, está experimentando sobre su vida el cumplimiento de la palabra de Dios, de darnos un nuevo corazón, de poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. Está experimentando, es un milagro sin igual. ¿Te das cuenta lo hermoso? Esa persona que ha sido añadida a la iglesia está experimentando que la palabra de Dios se está cumpliendo en ella, que lo que un día Dios expresó como una promesa ahora está viniendo a ser una realidad dentro de nuestras vidas. Y eso es de lo que vamos a ser partícipes cuando nos unimos a perseverar en el partimiento del pan. Somos nosotros los que volvemos todos los actos establecidos por Dios religiosos y los volvemos costumbres, porque aún muchos se preguntarán, bueno, estamos acostumbrados a que cuando celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor la celebramos solo los domingos, pero el Señor dijo que todas las veces que bebieres de esta copa y comieres de este pan, que todas las veces que la celebráramos, no estableció un día en específico, de manera que hoy es una noche especial donde en familia, en nuestros hogares, podemos reflexionar acerca de esa luz con la que Dios nos está alumbrando, de la obra que Él está haciendo en nuestros corazones, de la obra que Él está manifestando y plasmando en cada una de nuestras vidas, de manera que cada vez podamos celebrarla con un mayor entendimiento, con una mayor claridad en nuestros corazones. Si me acompaña allí a Ezequiel, por favor, en el capítulo número 36, vamos a mirar algo bien especial de este milagro sin igual. No olvidemos que quien ha sido partícipe, quien ha sido hecho parte del cuerpo de Cristo, está participando de un milagro sin igual, de un milagro incomparable, de un milagro maravilloso. Ezequiel, en el capítulo número 36, en el versículo número 26, dice la palabra, mire lo hermoso: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta de esto tan hermoso y tan precioso plasmado aquí? Esta es una promesa dada por Dios mismo, de lo que Él obraría en nosotros por una sola razón, por amor de su nombre. Aún ahí Ezequiel, mire lo hermoso, si se ve un poquito al verso 22, el Señor nos ha dejado ver cuál es la razón que lo ha movido a que se manifieste todo este favor hacia nuestras vidas. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Mire lo hermoso. Está una persona que está siendo añadida a la iglesia, que está siendo puesta en el cuerpo de Cristo. Esta persona está experimentando sobre su vida, sobre su corazón, sobre su existencia, una obra gloriosa, hermosa, incomparable, que solamente Dios puede hacer. Dios está arrancando de mí la muerte y está depositando sobre mi vida. ¿Te das cuenta de este regalo tan hermoso de ser añadidos a la iglesia? ¿Y cómo podrá hacer todo esto? ¿Cómo podrá manifestarse o cómo se ha manifestado toda esta gracia de Dios sobre mi vida? ¿Cómo se ha manifestado toda esta gracia de Dios sobre mi corazón? Si se va ubicando ahí en el capítulo número 37, Dios nos va dando un poco de luz allí de cómo acontecería todo esto de una manera muy especial. Aquí en el capítulo 37, donde nos habla del valle de los huesos secos, aquí en este capítulo 37 Dios expresa y nos va dejando ver cómo va a ser esa obra en nosotros, o cómo esa obra ha sido hecha en cada uno de nosotros. Nos ha sido dada su palabra y esa es su promesa para nuestras vidas, y nos ha sido dado de su espíritu, para que su espíritu es el que lleve a cabo el cumplimiento de esa promesa y la traiga a la vida dentro de cada uno de nosotros. Ubíquese ahí en el capítulo número 37, que nos recuerda la experiencia
que Dios le permite en esa visión que tiene el profeta Ezequiel, donde es llevado a un monte alto y desde allí ve un valle de huesos secos y dice la escritura en el versículo número 1, y la mano de Jehová, 37:1 de Ezequiel, y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Miren lo tremendo. Eran huesos secos en gran manera. Había una evidencia de que dentro de esos huesos no había el más mínimo vestigio de vida. No había la más mínima evidencia de que hubiese vida allí metida dentro de esos huesos. Pero mire lo hermoso. ¿Qué fue lo que vino? Allá hay una evidencia. Ya tiene claro Ezequiel que la condición en la que se encuentran todos esos huesos. Pero ahí en el versículo siguiente, en el versículo número 3, aparece una pregunta de Dios y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y ahí es donde en el versículo número 4 y 5 aparece eso tan hermoso de parte de Dios, que es por la palabra dada por Dios y por el obrar de su espíritu que nosotros somos vueltos a la vida. No olvide que leímos ahí en Ezequiel, en el versículo 36, en el versículo número 26, que Dios dio una palabra como promesa para restaurar nuestras vidas, para pasarlas de muerte a vida, y es que os daré un corazón nuevo, que pondría dentro de nosotros, como lo dice ahí, espíritu nuevo dentro de nuestras vidas. O sea que Dios pondría nueva vida dentro de nosotros, y este milagro Dios lo haría por la promesa y por el obrar de su espíritu, que es el que lleva a realidad la palabra de Dios. En estos huesos secos en gran manera, donde se veía que absolutamente no había nada de vida, se cumplió la palabra preciosa de Dios, y en ellos fue puesto espíritu de Dios, quien fue el que los trajo a la vida. Vea conmigo el versículo número 4 y dice: y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra de Dios. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué se iba a cumplir sobre aquellos huesos secos? La palabra de Dios. ¿Qué era lo que iba a obrar sobre aquellos huesos? La palabra de Dios. No olvidemos lo que dice la Escritura, que la palabra de Dios no regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo que Él la envió, porque la palabra de Dios es poderosa. No olvidemos que por la palabra de Dios, Dios hizo los cielos y la tierra, por su palabra. ¿Cuánto poder hay en la palabra de Dios? Y las palabras de Dios, por eso la Escritura dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, se van a cumplir, no por nosotros, se van a cumplir es por Él mismo, porque salieron de Él, y todo lo que sale de Él va a ser llevado a cabo a realidad. Mire lo hermoso, fue dada la palabra de Dios sobre estos huesos, y mire lo que dice en el versículo 4 nuevamente. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Y mire lo hermoso, cuando el espíritu de Dios entró en ellos, fue donde ese espíritu empezó a obrar, volverlos a la vida, volverlos a la vida. El espíritu fue el que llevó a la realidad la palabra dada por Dios. El espíritu fue el que empezó a obrar, empezó a producir tendones, empezó a producir carne, empezó a producir que esos huesos se juntaran, un gran estremecer allí en todo ese valle, porque los huesos empezaron a mover, pero esos huesos muertos no se podían mover por sí solos, estaban siendo movidos por el obrar de Dios, por el Espíritu de Dios que se estaba manifestando en ellos. Y ese obrar de la palabra y del Espíritu de Dios era el que lo estaba trayendo a la vida de una manera especial. Mira lo hermoso, ser añadidos a la iglesia significa que la palabra de Dios está cumpliendo en mí, que ha sido depositada en mí la vida de Dios. Miren tan hermoso esto, que Dios esté cumpliendo esa promesa de quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne.
es maravilloso y se está cumpliendo en ti y en mí. Por eso es que estamos buscando al Señor. Si esa promesa no se cumpliera en nosotros, jamás podríamos buscarle. Pero por esa promesa es que ahora estamos aquí indagando sobre Él, buscando, inquiriendo, permaneciendo, perseverando en el camino precioso y maravilloso del Señor. Porque toda esta es la obra. Lo que no podíamos hacer nosotros, Él fue el que lo vino a hacer. Y por esto es un maravilloso esta celebración, participar y perseverar en el partimiento del pan, en aquello que nos recuerda es la obra que Cristo ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. ¿Y por qué razón estamos aquí delante de Él? Si se devuelve ahí a Ezequiel en el capítulo número 36, en el versículo número 24, te vas a dar cuenta de cómo todo es única y exclusivamente la obra de Dios, así como en el Valle de los Huesos Secos. Ezequiel lo único que pudo hacer fue observar todo lo que Dios estaba haciendo. Ezequiel no pudo aportar nada, Ezequiel no pudo hacer nada. Todo era absolutamente la obra gloriosa y maravillosa de Dios. Y así lo declara la palabra del Señor, porque ahí dice en Ezequiel en el capítulo número 34, y mire cómo el Señor se apropia Él mismo de todo lo que Él va a hacer en ti y en mí, o de todo lo que Él ya ha hecho en ti y en mí, para ponernos y hacernos parte de su iglesia y de su pueblo. Y dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré de vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y si te das cuenta, aquí el Señor empieza a decir todo lo que Él va a hacer, todo lo que Él va a manifestar sobre nuestras vidas. Aquí era una promesa, pero hoy, siendo parte del cuerpo, ya es una realidad sobre nuestras vidas, y esa realidad es la que nosotros celebramos y en la que nos gozamos y nos alegramos, porque dijo el Señor, aquí como dice el verso 24, yo os tomaré. Él fue el que puso su mano sobre nosotros para atraernos hacia Él. Lo hemos visto, nadie puede venir a Dios por sí mismo si el Padre no le trajere. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no es el que le lleva a Jesús. Os tomaré, os recogeré. El Señor, lo hemos visto en otros capítulos de Ezequiel, fue el que pasó junto a nosotros y nos dijo, vive, y nos pasó de muerte a vida, y os traeré. Mire, extendió sus cuerdas de amor sobre nosotros para traernos hacia Él. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. Él es el que hace toda esta obra tan extraordinaria y tan excepcional, toda esta obra donde Dios está entrando por sí mismo en un pacto con nosotros. Mira lo hermoso, donde Dios mismo está plantando de Él en nosotros para hacernos suyos, para hacernos su pueblo, su especial posesión. Nos ha perdonado, nos ha limpiado para que le conozcamos, mis amados. En Jeremías, en el capítulo número 31, ubíquese ahí atrásito, Jeremías capítulo número 31, en el versículo número 33. Jeremías capítulo número 31, en el verso número 33. Mira cómo Dios, a través del cumplimiento de su palabra en nosotros, lo que está haciendo es entrar en pacto con nuestras vidas. No que nos esté llamando a nosotros a hacer pactos con Él, no. Él es el que está entrando en pacto con nosotros por amor de su nombre. Un pacto establecido por Dios mismo, con Dios mismo, para cubrir nuestras vidas y acercarnos a su corazón y a su maravillosa presencia. Dice Ezequiel en el capítulo número 31, versículo número 33. Mira lo hermoso. Dice la palabra de Dios, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mire lo hermoso, Él pondría sus palabras vivas dentro de nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, y también las dejaría grabadas en nuestro corazón. Y todo eso que Él grabaría nos llevaría a una profunda relación con Él, donde nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Una relación incomparable con el Señor. Y mire el versículo número 34, tan hermoso. Y no enseñará más ninguno a su prójimo,
ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Mira lo hermoso. ¿Para qué entra Dios en pacto con nosotros? En ese pacto en el que entra con nosotros, ha obrado, nos ha recogido, nos ha traído, ha derramado agua limpia sobre nosotros. ¿Y para qué nos ha limpiado? Sino para, como lo ha descrito aquí en el versículo número 34, para que cada uno de nosotros le conozcamos directamente, para que cada uno de nosotros entremos en una relación directa, hermosa, con el Creador. Tan maravilloso lo que Dios ha hecho, porque perdonaré la maldad de ellos, fue lo que dijo ahí en la palabra. ¿Para qué ha perdonado mi maldad? ¿Para qué ha borrado mi pecado? ¿Para qué lo ha echado a lo profundo de la mar para no acordarse nunca más de él? Para que ahora no haya nada que me impida relacionarme con él, para conocerle, para entrar en una profunda relación con él. Mire, en ese capítulo 36 nos recuerda cómo esa promesa hecha por Dios de darnos un corazón nuevo y de poner un espíritu nuevo dentro de nosotros se hace por un milagro y por un obrar del Señor. Y no solamente Dios nos lo deja ver ahí en el capítulo 37 de cómo sería hecha esta obra o de cómo ha sido hecha en nosotros, porque Dios ha hecho algo, pero nos está trayendo es luz de lo que Él ha hecho para que entendamos el regalo precioso de la obra que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Va conmigo entonces ahí a Lucas, ubíquese ahí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 1, porque María preguntó cómo sería esto frente a la visitación del ángel que vino a anunciarle que ella había recibido un favor incomparable de parte de Dios. Y cuando este ángel viene a hacer el anuncio de todo lo que Dios desea hacer, cuando vino a anunciarle cómo concebiría y daría a luz un hijo, y ese hijo tendría por nombre Jesús, de una manera especial ella preguntó, ¿y cómo será eso? Ahí está en Lucas, en el capítulo número 1, en el versículo número 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? O sea, ¿cómo acontecerá esto que Dios planea hacer? ¿Cómo acontecerá esta manifestación? Pues no conozco varón, fue lo que ella expresó. Ella está atónita, ella está aquí impactada con la visitación de este ángel y con todo lo que este ángel le está expresando por la voluntad maravillosa de Dios. Le está dando un anuncio a esta mujer, un anuncio incomparable que es incomprensible en términos humanos. Le está siendo anunciado a esta mujer un favor descomunal, le está siendo anunciado a esta mujer un favor inmedible, inexplicable de parte de Dios sobre toda su vida. Esto es lo que está aconteciendo. Y cuando nosotros miramos lo que acontece allí en Ezequiel 36, 26, de os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, estamos hablando es de esto, de ese favor descomunal anunciado por Dios, de ese favor inmedible, inexplicable de parte de Dios sobre una vida, y en este caso tu vida, y en ese caso la vida mía, un favor incomparable el que Dios ha decidido hacernos. Si se devuelve ahí un poquito al versículo 28, mira lo hermoso, dice, y entrando el ángel a donde ella estaba, donde estaba María, dijo, salve muy favorecida, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando nosotros miramos que ella se turbó, ella está como atónita frente a este anuncio que se le está haciendo, lo que se le está avisando. Ella se pregunta, ¿qué clase de anuncio es este que se me está haciendo? ¿Y qué clase de saludo es este que se me está dando? Que se me está diciendo, salve muy favorecida. Y esto es muy especial, porque mira lo hermoso, salve significa alégrate, gózate. Eso es lo que significa la palabra salve, alégrate, gózate. Y la palabra favorecer, muy favorecida, la palabra favorecer es propiciar que suceda algo. O sea, Dios ha hecho propicio que suceda algo en lo cual tú te debes alegrar, en lo cual tú
te debes a gozar, alégrate, Dios va a hacer que suceda algo en ti, es lo que el ángel está diciendo a María. Esta misma versión de Lucas 1:28 en una Biblia llamada la versión del oso, mira cómo dice de esta manera tan especial: y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, gozo hayas, amada, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Que ella pudiera disfrutar de un gozo maravilloso porque el amor de Dios le estaba siendo expresado, le estaba siendo manifestado. ¿Quién es una persona añadida a la iglesia? Una persona que ha sido muy favorecida, que ese favor de Dios tiene que producir un gozo maravilloso dentro del corazón, dentro de la vida, mis amados. Lo que le está siendo anunciado a María aquí es lo que Dios va a hacer, una promesa que es hecha realidad por medio de Dios mismo a través de su Espíritu, porque ella preguntó ahí en el versículo número 34, entonces dijo María al ángel, ¿y cómo será esto? O sea, ¿cómo será que se cumplirá que esa vida de Dios sea depositada en mí? Que esa vida de Dios sea depositada dentro de mi vientre. Mis amados, no olvidemos como en el valle de los huesos secos, el que había dado la palabra era Dios. Y el que iba a hacer que esa palabra se cumpliera era el Señor. El que dio la promesa de dar un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo es Dios, y el que va a llevar a la realidad esa promesa es Dios mismo en cada una de nuestras vidas. El Señor mismo cumpliría su palabra en María y pondría un depósito extraordinario en el vientre de esta mujer, un regalo incomparable en ella. Mira lo hermoso, en el mundo natural hemos visto que en el mundo natural, cuando una mujer está en embarazo, es el cuerpo humano de la mujer la que sostiene el bebé que tiene dentro de su vientre. Pero aquí va a ser al revés. Esta mujer está recibiendo un depósito en su vientre, pero no es una vida que ella sostiene, sino al contrario, el depósito que ha recibido es la vida que la sostiene a ella. Qué tan hermoso y qué tan maravilloso es esto, que le está siendo depositada una vida, y esa vida es la que le va a sostener a ella de una manera sobrenatural. Lo que Dios está haciendo aquí en esta promesa, donde dice que ella iba a quedar embarazada, que iba a haber un santo ser dentro de ella, y ella pregunta, pero ¿cómo va a suceder esto? Y la respuesta en el verso 35 del ángel respondiendo fue: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mira lo hermoso que cubrió el valle de los huesos secos: el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, la sombra del Altísimo, que iba a cubrir la vida de María para el depósito que iba a ser puesto en ella. La sombra del Altísimo, la presencia del Dios eterno. Mire, Dios hizo a María parte de él cuando la cubrió con su sombra, y volviéndose a sí mismo parte de ella cuando puso esa vida dentro de ella. Dios puso a María dentro de él para poner su vida dentro de ella. Mira, tan maravilloso esta María fue puesta en Jesús para que la vida de Jesús fuera puesta en ella. Y eso es lo que ha hecho Dios al añadirnos a su iglesia, al hacernos parte de su pueblo. Así es como Dios, mis amados, nos ha traído a la vida. En el monte Calvario es donde Dios nos puso en él para poder poner su vida en nosotros. Era lo que estaba haciendo en esta obra tan descomunal en el monte Calvario. Estaba poniendo allí nuestra vida en él para poder depositar su vida dentro de cada uno de nosotros. Miren lo que dice Romanos en el capítulo número 5, versículo número 10, respecto a este regalo maravilloso. Estaba siendo puesta en la vida de María, una vida que ella no sostenía, pero una vida que la iba a sostener a ella, en ti y en mí, por ese ser cubiertos por la presencia, por la sombra de Dios, es que está siendo puesta en nosotros una vida que nosotros no la sostenemos. No somos nosotros lo que sostenemos la vida de Dios en nosotros, no, es al contrario, es la vida que Dios mismo ha puesto en nosotros, la que nos sostiene, la que nos sustenta, la que nos fortalece, la que nos ayuda. Por eso dice Romanos en el capítulo número 5,
Ubíquese allí en el versículo número 10, habla de esto, de nosotros siendo puestos en Dios, para que Dios pueda ser puesto en nosotros. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Dónde estábamos siendo puestos? En la vida de su Hijo, allí en su muerte, en la obra que Él estaba haciendo en la cruz del Calvario. Mire lo hermoso, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire lo hermoso, fuimos puestos en Él, allí en la cruz del Calvario, para que allí la vida de Él fuera depositada en nosotros de una manera extraordinaria, de una manera hermosa. ¿Cómo sucedería eso en el Valle de los Huesos Secos? Por la palabra, por la promesa de Dios y por el obrar del Espíritu de Dios. ¿Cómo ocurriría esto en la vida de María? Por la palabra de Dios y por la acción del Espíritu de Dios. Dios dio su palabra y el que la trajo a la realidad fue la presencia gloriosa de Dios a través de su Santo Espíritu. Nicodemo, un maestro de la palabra, que está entrando en una relación con el Señor Jesús de una manera especial, se encuentra con una pregunta o con una afirmación que el Señor le da a este Nicodemo en Juan capítulo número 3, versículo número 5, donde dice la Escritura que respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire lo tremendo, para un maestro como este Nicodemo, como era considerado uno de los principales en Israel, hacía parte del Sanedrín, de los 70 más importantes y más influyentes que había allí, pero para un maestro de Israel una pregunta profunda vino a su corazón, pero esta respuesta profunda que vino a su corazón, solamente Dios era el que tenía la respuesta. En Juan 3:9, cuando el Señor le ha dicho a Nicodemo que es necesario nacer de lo alto, Nicodemo le pregunta al Señor, pero ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre ya siendo viejo nacer nuevamente? Que es lo que dice ahí la Escritura. ¿Cómo puede manifestarse eso? Pero Dios fue trayéndole una claridad a Nicodemo y le anticipa ahí en el mismo, ubíquese ahí en Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, mira lo hermoso, allí en medio de todo lo que están allí compartiendo, en medio de las preguntas que Nicodemo le está manifestando al Señor, cómo puede un hombre nacer siendo viejo, cómo puede suceder esto, cómo puede acontecer esto. Pero mira lo hermoso, Dios lleva a este Nicodemo a algo que ya había sucedido para darle claridad al corazón de Nicodemo, le anticipa a través de una situación que ya había vivido Israel, cuando la serpiente, ahí en el versículo número 14 en adelante, lo puedes leer en tu casa, cuando le recuerda ahí cómo la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto y que todo el que miraba a la serpiente era sanado. Pero ahora el Señor, de una manera muy especial, nos va a dejar ver de manera anticipada, en el caso de Nicodemo, cómo ahora Dios Él sería el que nos llevaría a levantar la mirada a Cristo, a quien iba a levantar el Padre mismo en una cruz para sanarnos, para restaurarnos, para rescatarnos, para sanar una herida mortal que había dentro de cada uno de nosotros. La serpiente fue levantada y el que miraba a ella era sanada, pero Cristo fue levantado por el Padre en el monte Calvario para que todo aquel que mire a Él sea sanado de una herida de muerte, allí donde nosotros estábamos siendo puestos en Él y Él estaba siendo puesto en nosotros. ¿Te das cuenta de este regalo tan maravilloso? En el tema anterior estábamos hablando del clamor que hay en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es el clamor que hay en la unidad de cuidados intensivos? Un clamor por la vida, y donde todos están en la misma condición, que lo más importante en la unidad de cuidados intensivos es ese clamor por la vida. Pero vamos a ver hoy otro ejemplo a través de esto que pasa allí en los que han estado en la unidad de cuidados intensivos, que nos permite ver algo de por qué Dios va trayendo claridad de la obra que ha sido
hecha en nosotros y que cuando nos lleva a recordar y a celebrar por medio de la Santa Cena lo que Cristo hizo con su crucifixión, con su muerte, con su sepultura y con su resurrección, nos recuerdas toda la obra de cómo Dios estaba cumpliendo su palabra y cómo Dios estaba derramando de su espíritu para traerme a la vida por medio de esta obra maravillosa, que allí en la cruz del Calvario era donde Dios me estaba poniendo en él y también estaba haciendo propicia que su vida fuera puesta en mí de una manera especial. ¿Qué es lo que significa ser puestos dentro de la iglesia? Una persona, mis amados, que ha estado en cuidados intensivos y en coma. Esa persona, mientras estaba en cuidados intensivos y estaba en coma, había una característica. Esa persona no estaba siendo consciente de la gravedad que alcanzó a tener su vida allí en cuidados intensivos. Mientras estaba en coma, enfrentó crisis, enfrentó gravedad allí, pero esa persona no fue consciente de toda la lucha que hubo por la vida de ella. Pero muchas veces cuando esta persona fue vuelta a la conciencia y cuando las personas que estaban alrededor empezaron a narrarle todo lo acontecido, todo lo que sucedió, toda la lucha que hubo ahí en los cuidados intensivos para que no muriera, para que no pereciera, como por momentos parecía que la vida se iba, pero finalmente fue restaurado y que los ven se alegran porque están viendo, hay un milagro, o sea, estabas más del otro lado, pero ahora estás vivo y empiezan a narrar toda la lucha, todo el milagro, todo lo que sucedió para que esa persona está viva. Ahora esa persona cuando empieza a oír toda la lucha que hubo, todo lo que aconteció para que ella no pereciera, sino para que tuviera vida, su corazón se empieza a quebrantar, su corazón se empieza a humillar, su corazón empieza a derretirse al ver el milagro que ha ocurrido para que ahora él pueda tener vida. Mis amados, es lo que ha ocurrido contigo y es lo que ha ocurrido conmigo. Nosotros vamos recibiendo luz de lo que ha acontecido en nuestras vidas. Ocurrió un milagro, pero Dios nos ha ido dando luz porque en la muerte que teníamos estábamos como aquel que está en cuidados intensivos en coma. No teníamos conciencia en nosotros de cuál era nuestra condición y qué tan grave estábamos, pero que ahora que hemos sido vueltos a la vida por Dios mismo y que ahora Dios nos está narrando a través de su palabra la forma en que nos ha amado, la forma en que Él luchó por nosotros, la forma en que Él entregó su vida para rescatar la nuestra, la forma en cómo Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para rescatar mi vida y que ha sucedido en mí, que yo soy el fruto del milagro más extraordinario que ha ocurrido para que yo hoy tenga vida. Entonces el corazón lo que hace empezar es a quebrantarse de gozo, de alegría, maravillado con el Señor, de cómo este milagro ha acontecido. Dios, ha acontecido un milagro del que yo no tenía conciencia, Dios, pero ahora has abierto mis ojos para que yo pueda ver cómo he sido amado, cómo tú luchaste por mí en la cruz del Calvario, cómo esa lucha que tuviste en la cruz del Calvario tan intensa por rescatarme, fue una lucha en la que venciste y venciste para hacerme tuyo, venciste para que yo hoy tenga vida, venciste para que yo hoy pueda estar celebrando, Dios, este milagro y este acontecimiento tan maravilloso, tan precioso, mis amados. Dios ha hecho una común unión con el hombre, una unión que era imposible para nosotros. Con Dios, Dios la hizo posible. ¿Dónde la hizo? En el Monte Calvario, donde luchó por mí. Pero no solamente fue solo una unión con Cristo, esto también ha sido una unión con todos aquellos que han sido hechos parte del cuerpo de Cristo. Dios no solamente nos ha unido a Él, sino nos ha unido a un cuerpo, a su iglesia, de manera que cuando nosotros nos unimos para participar de esta celebración, esta celebración nos permite ver y nos recuerda de una manera muy profunda que no solamente Dios en la cruz del Calvario hizo provisión para ponernos en paz con Él, sino que Dios en la cruz del Calvario también hizo provisión de una manera especial y nos ha capacitado a través de esa obra para que estemos en paz los unos con los otros. ¿Te das cuenta? Lo hermoso de esto, lo precioso de eso. Por eso la palabra de Dios nos advierte de una manera especial acerca de examinar nuestro corazón. Si te ubicas allí en Primera de Corintios, en el capítulo número 11,
en el versículo 28, Primera de Corintios, en el capítulo número 11, en el versículo número 28, recordamos que por eso el Señor nos llama y nos invita que examinemos nuestro corazón cuando vamos a participar de la mesa del Señor, porque nos permite ver y apreciar el regalo maravilloso con el que Dios nos puso en paz, pero también el regalo maravilloso con el que Dios nos puso en paz con todos aquellos que hacen parte del cuerpo de Cristo, con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Dice Primera de Corintios 11, 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Mira lo hermoso. Coma así del pan y beba de la copa. Pruébese, mis amados, cada uno a sí mismo. Es un examinarnos, mis amados. Tiene que ver en cómo ha venido nuestra relación con el Señor, cómo ha venido nuestro caminar con Dios. No olvidemos, mis amados, que al ser salvo, lo que hemos sido es reconciliados con Él. Pero no olvidar que el pecado en mi corazón empieza a romper esa comunión con mi Señor, empieza a romper esa comunión con mi Creador, de manera que cuando Dios nos llama a participar y a examinar nuestro corazón, también nos llama a ponernos nuevamente a cuentas con Él, porque debemos participar aún de esta celebración con una actitud de arrepentimiento en nuestro corazón, porque recordamos que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo en la cruz del Calvario nos estaba poniendo en Él para poder depositar de su vida en nosotros. Pero esto no solamente nos permite mirar y recordar y examinar nuestro corazón de cómo viene nuestra relación con Él, sino que también nos permite mirar cómo viene nuestra relación con los demás, cómo viene nuestra relación con nuestros hermanos, cómo están nuestras demás relaciones, especialmente con el cuerpo de Cristo. No olvidemos, mis amados, que por esa obra gloriosa y hermosa en la cruz del Calvario es que mi vida puede ser presentada como una ofrenda de amor al Señor, como una ofrenda de entrega a Dios. Ya lo hemos visto cuando Dios nos mandó a que nos amáramos los unos a los otros, a que tuviéramos comunión los unos con los otros, que Dios nos envió a que nos vistiéramos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, de manera que si alguno tiene queja contra otro, dice la Escritura, de la manera que Cristo nos perdonó, así también lo debemos hacer nosotros, mis amados. Esta celebración de la Cena del Señor nos recuerda de una manera especial que debemos obrar con otros como Dios ha obrado con nosotros, que debemos obrar con nuestros hermanos como Dios lo ha hecho con nosotros, ejerciendo perdón ante cualquier ofensa, pero juntamente con ello también debemos aprender a pedir perdón. Dos cosas, no solamente dar perdón, sino también aprender a pedir perdón. Cuando nosotros venimos a celebrar este regalo tan precioso, Dios nos ofreció su perdón. Allí en la cruz del Calvario pedimos perdón, pero allí en la cruz del Calvario Dios también nos ofreció su perdón. Dios nos llama a lo mismo, a hacer con otros como Dios ha hecho con nosotros. Proverbios, en el capítulo número 17, en el versículo número 9, dice la Escritura de una manera muy especial, que el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Esa misma porción en la Nueva Versión Internacional dice así, Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Amado, Dios no nos llamó a que cultivemos ofensas. Dios nos llamó fue a cultivar el amor, a que no insistamos en las ofensas, porque eso es lo que nos divide y nos aleja, sino que insistamos en el amor, en lo que nos lleva a perdonarnos, a ser benignos uno con los otros, como dice Efesios 4:32, antes ser benignos, o sea, que nos hagamos bien los unos a los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De manera que cuando hacemos esta celebración estamos teniendo es memoria de nuestro Señor, memoria de su obra, como dice Primera de Corintios ahí en el 11:23 en adelante, lo que el apóstol Pablo recibió de parte del Señor, como dice ahí la Escritura, si me acompaña a leerlo. 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, mis amados. Cuando nosotros participamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, participamos de la cena del Señor, mis amados, estamos presentando el Evangelio, estamos anunciando el Evangelio, estamos recordando por qué razones que nosotros estamos en las manos de Dios, estamos recibiendo más luz de esa obra maravillosa, de cómo ha sido hecho este milagro, cómo fue hecho ese milagro en la vida de María, cómo se cumplió la promesa de Dios, la palabra dada por Dios, y cómo Dios obró para poner este depósito especial, cómo obró en la vida de Nicodemo para manifestar sobre la vida de este varón, ese de tal manera amó Dios al mundo, cómo ha obrado en ti y en mí, vamos recibiendo esta luz maravillosa, pues estamos aquí es recordando el triunfo maravilloso de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado, la obra preciosa que Él hizo en la cruz. En esta celebración, lo que nosotros estamos haciendo es confesando ante todos a nuestro alrededor, es que no solamente nosotros hemos creído, que no solamente hemos aceptado la obra que Dios ha hecho en favor nuestro, sino que tenemos también presente en nuestro corazón que hemos sido sumamente beneficiados y que todo lo que Dios mismo ha provisto es lo que hemos recibido, un beneficio incomparable. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Al ponernos en el cuerpo de Cristo, nos ha hecho un beneficio incomparable. Recuerda lo que leímos cuando se le dijo a María: salve, muy favorecida, alégrate, alégrate, porque Dios ha hecho provisión, Dios ha decidido favorecerte de una manera tremenda, de una manera incomparable, de una manera gloriosa y hermosa, como lo hizo ahí en la vida de María, y como Dios también lo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Salve, alégrate, goza, favorecida. Dios ha propiciado hacer algo en ti, mis amados. Dios ha hecho algo en ti y en mí para pasarnos de muerte a vida. Y lo que hacemos al participar de la mesa del Señor es celebrar lo que Dios ha hecho. Toma allí el pan y toma la copa. Por eso no es una simple celebración, es un gozo maravilloso. Ellos perseveraban en recordar y en ir conociendo, como aquel que fue sacado de la UCI, que volvió y recuperó la conciencia después de salir del coma, y le están contando toda la lucha que hubo para que él permaneciera vivo. Y ahora nosotros estamos viendo en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en esa luz con la que estamos aprendiendo la lucha que Dios tuvo por mí, y estamos entendiendo. Y cuando celebramos el comer el pan, el beber la copa, estamos recordando la lucha, cómo Él venció en la cruz del Calvario para obtener mi vida, para que como Él ha hecho conmigo, yo también haga con otros. Como Él me ha perdonado, yo también perdone a otros, y puedo celebrar esto de una manera maravillosa porque es un milagro incomparable. Así que le invito, cierre sus ojos, medite un momento sobre su relación con Dios y cómo Dios ha hecho posible esta relación que era imposible. Pero esa relación imposible con los hombres, Dios también ha hecho posible que esa relación cambie. No olvidemos, cuando la relación del hombre con Dios cambió, la relación del hombre con el hombre también se destruyó. Pero cuando la relación del hombre con Dios es restaurada por Dios, Dios también restaura la relación del hombre con el hombre. De manera que podemos celebrar y gozarnos de este milagro maravilloso, de que estas vidas que no tenían la capacidad, como aquellos huesos que estaban secos y llenos de muerte en gran manera, hemos recibido un milagro incomparable. De manera que te invito a que oremos. Padre, te damos gracias por bendecirnos. Bendecimos este pan y esta copa con la que hoy podemos celebrar
Y una vez más podemos hacerlo en memoria de ti, Señor, recordando, anunciando el Evangelio, anunciando esa obra gloriosa, Dios, con la que tú nos has favorecido, porque vino por una promesa tuya y por la acción de tu Espíritu ha venido el cumplimiento de esa promesa. Y por esa promesa fue que tú decidiste traer sobre nosotros corazón nuevo y poner dentro de nosotros espíritu nuevo, Señor amado. Por ese milagro extraordinario es que somos pasados de muerte a vida, y lo que celebramos es este milagro, Dios. Esa iglesia, de hecho, se estaba recibiendo era luz, y cada vez que participaba de la mesa, esa luz estaba siendo más profunda, porque le estaba siendo narrado y contado toda la lucha que hubo por ella, y ahora ya con quebrantamiento, con gozo, podía apreciar esa vida maravillosa que le había sido otorgada, porque él no había luchado, pero había quien había luchado, quien se había puesto como escudo y como defensa para rescatar nuestras vidas y pasarlas de muerte a vida. Gracias, Padre, porque hoy podemos celebrar, porque hoy podemos gozarnos y alegrarnos de esta obra maravillosa con la que nos has unido para que tengamos comunión contigo, pero con la que también nos has unido a tu corazón para que tengamos comunión con todos los demás. Padre, permítenos celebrarlo, permítenos, Dios, tener más luz de este milagro incomparable y descomunal, y de cómo es que tú lo has hecho en nuestras vidas para que hoy podamos estar aquí delante de ti. Bendecimos este pan y esta copa y los tomamos con acción de gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, ¿puedes participar de la cena del Señor? Gloria a Dios, que nos permite celebrar y alegrarnos y poder reflexionar en nuestro corazón y darnos cuenta de que estamos recibiendo luz de esta historia tan gloriosa, de cómo el amor de Dios se ha manifestado sobre mi vida para hacerme suyo, de cómo Dios peleó por mí y hoy puedo estar en sus manos, porque Él venció la muerte y el pecado para darme vida, y que ahora esta vida sea para Él. Amados, un abrazo, que el Señor los bendiga y los guarde. Dios los bendiga.